Bueno, ahí tenemos aquí lo que es este dispositivo, al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial te recomendamos verlo paso a paso hasta el final, ya que para poder recuperar este dispositivo no vamos a utilizar la PC, vamos a utilizar un método totalmente sin PC. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero que todo tenemos que estar conectados a una red de Wi-Fi para poder hacer este mismo proceso. Dicho eso, vamos a mostrarle y vamos a darle el recorrido al dispositivo para que puedan ver que está totalmente bloqueado, porque siempre hay muchas personas que siempre nos comentan en nuestro video que el dispositivo no está bloqueado. Y para que puedan ver, le vamos a dar aquí donde dice no copiar, le damos donde dice no copiar, y siempre nosotros recomendamos hacer tal cual. Si tú quieres recuperar tu dispositivo, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Cuando lleguemos aquí en este método, aquí a esta opción, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle clic aquí donde dice olvidar contraseña. Aquí lo que vamos a hacer es escribir cualquier cosa, le damos siguiente. Aquí también vamos a escribir cualquier cosa. Esto es necesario hacer este proceso, puede que de pronto te salga desde ahí. Lo que vamos a hacer ahora es darle muchas veces aquí, darle muchas veces. ¿Qué es lo que vamos a hacer dándole clic aquí? Vamos a habilitar una función que nosotros vamos a utilizar más adelante. Entonces hacemos esto aquí por 7, vamos a hacerlo por 8 minutos. Cogen el reloj, lo hacen por 8 minutos. Voy a pausar lo que es este video tutorial y cuando hayan pasado esos 8 minutos voy a volver nuevamente. Voy a hacer esto por ese tiempo. Todo esto que nosotros estábamos haciendo dándole clic aquí, esto es para habilitar las siguientes funciones de los servicios de Google. Hay personas que cuando llegan allá al punto que vamos a hacer el proceso, dicen no nos salen los servicios de Google para poderla habilitar. Obvio, no le van a salir porque mientras que no hagan este proceso, no lo van a poder solucionar. Ya pasado ese tiempo de los minutos, de los 8 minutos, vamos a devolvernos lo que es hacia atrás. Vamos a darle hacia atrás, doble clic aquí. Ahora vamos a llegar aquí donde dice política y privacidad. La vamos a dejar ahí, nos vamos a la última opción. Ahora bajamos hasta las últimas opciones. Aquí vamos a darle clic donde dice motorola.com support. Vamos a darle clic y aquí nos va a cargar las siguientes configuraciones. Ahora le vamos a dar a este perfil que aparece aquí en todo el centro. Vamos a darle clic. Listo. Ya que le hemos dado clic, nos cargarían dos opciones aquí. Vamos a darle nuevamente. Le damos clic. Vamos a darle clic aquí a la X. Ahora sí, vamos a darle. Ahora vamos a seleccionar aquí Motorola. Ahora le vamos a dar doble clic aquí donde están estas letras, doble clic así. Ahora lo que vamos a hacer es darle clic donde dice compartir. Le damos en compartir. Ahora lo que vamos a seleccionar es aquí mensaje, mensaje nuevo. Aquí vamos a escribir cualquier número. Le damos clic al número. Ahora lo que vamos a hacer es tomar varias capturas. Le damos aquí, si ven esta camarita que nos aparece aquí, vamos a darle clic a esa camarita y vamos a seleccionar cualquier captura. Si no tienes ningún captura, entonces le das clic a tomar foto. Ya, ahora le vas a dar clic a la imagen que has tomado. Ahora le vas a dar aquí a este icono de compartir. Ahora vas a subir hacia arriba y vas a seleccionar aquí Google que dice buscar imagen. Vamos a seleccionar esa opción que dice buscar imagen. Dicho eso, se nos habilitaron estos tres punticos del lado derecho parte superior. Le vamos a dar clic.
Ahora le vamos a dar clic aquí donde dice política y privacidad y nos llevaría a lo que es a Google Chrome. Le damos en aceptar, le vamos a decir aquí no gracias. Ahora lo que vamos a darle son a estos punticos que aparece aquí en la parte superior, le vamos a dar clic y luego vamos a seleccionar Google. Dicho eso, vamos a buscar nuestra página oficial que se llama Davicel, así como aparece en pantalla, y le damos en búsqueda. Ahora vamos a subir y vamos a darle clic aquí donde dice Android TV. Dicho eso, se nos van a cargar todas estas opciones. Le vamos a dar aquí donde dice entendido. Vamos a subir, le damos aquí donde dice ver más. Luego le damos donde dice ver más. Y aquí nos saldría la opción que dice apps Davicel. Esta sería una entrada. Le damos clic. Ahora vamos a buscar, a esperar que cargue. Esperamos que cargue. Vamos a buscar ajuste. Vamos a buscar configuración. Aquí va a aparecer. Le damos clic. Ahora nos llevaría a este acceso directo. Le vamos a dar clic al acceso directo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a darle aquí donde dice apps. Bueno, vamos a devolvernos hacia atrás. Seleccionamos esta opción que dice aquí batería. Vamos a seleccionar ahora que dice uso de batería. Y aquí nos cargarían todas las aplicaciones. Le vamos a dar clic a la aplicación. Esta opción que aparece aquí se habilitará solamente si hacen el mismo proceso que hicimos en el minuto 2. En el minuto 2 comentamos cómo habilitar estos servicios de Google, porque si ustedes no lo hacen y llegan hasta acá, no te va a salir la opción de inhabilitarlo y tampoco te va a salir aquí, no te va a aparecer aquí. Esto tenemos que pasar, como pueden ver, uso de la batería. Y bueno, aquí la pusimos en esos 8 minutos que nosotros le dimos clic varias veces, era para que saliera los servicios de Google, apareciera aquí, que consumiera batería. Ahora, dicho eso, le vamos a dar inhabilitar, nos devolvemos hacia atrás, ya que está inhabilitado, nos devolvemos hacia atrás. Esto lo vamos a habilitar para ver, vamos a habilitarlo, vamos a darle clic a accesibilidad. Menú de accesibilidad, vamos a habilitarlo por si nos deja entrar. Si no nos deja entrar, entonces, pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es reiniciar el dispositivo. Vamos a reiniciarlo. Ahora esperamos unos segundos hasta que reinicie por completo. Por eso siempre nosotros recomendamos ver el video tutorial paso a paso hasta el final, porque siempre hay muchas personas que se adelantan y no van a poderlo solucionar si no miran el video completo, porque hay algunas funciones que nosotros, como esa es una función estratégica para que se nos pudiera habilitar esos servicios de Google y así poder que se habilitara esa función. Ahora vamos a darle aquí en omitir. Está pidiendo la SIM card, le vamos a dar aquí en omitir. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle aquí en aceptar. Y aquí vamos a esperar hasta llegar donde dice un momento buscando actualizaciones. Cuando lleguemos hasta el punto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a pausar un momentico el video tutorial para que no se le haga más extenso de lo que ya va. Bueno, si vemos que da vuelta a vuelta y ya ha pasado más de un minuto y no nos sale la opción que estábamos buscando, entonces lo que vamos a hacer es devolvernos hacia atrás. Aquí le vamos a dar aquí. Vamos a ver si nos deja entrar en los servicios de Google, habilitar, si nos deja desactivarlo.
Vamos a ver, no nos está dejando desactivar esa función para poder seguir. Entonces lo que vamos a hacer es aquí, nos vamos a política y privacidad y vamos a hacer el mismo proceso. Le damos a la última opción, bajamos, le damos aquí donde dice motorola.com. Si ya llegaron hasta aquí, están ya en la última fase de poder recuperar su dispositivo. Entonces le damos a este perfil de todo el centro, le damos donde dice Motorola, vamos a darle doble clic, le damos ahora aquí en compartir, seleccionamos el mensaje, seleccionamos ese número que ya usamos, vamos a darle a la camarita, vamos a elegir la imagen, le damos clic a la imagen, le damos al icono de compartir, le damos ahora buscar imagen, ahora se nos habilitarían estos tres punticos, le damos ahora a los tres punticos, le damos ahora donde dice política y privacidad, ahora vamos a seleccionar estos punticos, seleccionamos Google, vamos a seleccionar nuevamente nuestra página oficial que dice Davicel, seleccionamos esa misma opción donde dice Android TV y vamos a darle clic nuevamente a la misma entrada que estábamos seleccionando aquí, a esta apps Davicel, y ahora vamos a buscar la opción de ajuste. Vamos a buscar esa opción de ajuste. A ver si no las pasamos, no la hemos pasado. Ajuste, le damos clic, ahora nuevamente le damos aquí en batería, uso de la batería, y aquí nos van a salir los servicios de Google. Le damos habilitar, nos devolvemos hacia atrás, hacia atrás, aquí le vamos a borrar la red de Wi-Fi, le vamos a dar en olvidar, nos devolvemos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, aquí nos devolvemos hacia atrás, ahora le damos aquí donde dice omitir, no tener ninguna SIM card introducida. Antes de hacer esto, no tener SIM card introducida, le dan en omitir, le dan a aceptar y aquí nos llevaría a los servicios de Google, le dan ahora en omitir, pero a veces nos quedan algunos errores. ¿Cómo corregimos estos errores para que nuestro teléfono no nos quede sin ningún error? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a irnos lo que es ajuste, estando aquí en ajuste nos vamos aquí en lo que es sistema. En sistema le damos en opción de restablecimiento, le damos borrar todo, de fábrica. Cuando ya nuestro dispositivo reinicie no nos va a pedir ninguna seguridad ni nada por el estilo, ya lo tenemos libre de errores y lo que vamos a hacer es poderlo agregar a nuestra cuenta, nuestro bloqueo de pantalla. Ya sabes, si te funcionó nuestro video, suscríbete, activa la campanita, dale like y deja un buen comentario. Esto ha sido todo